26 de abril de 1986, 1:23 de la madrugada. Estalla el reactor 4. Los bomberos van corriendo a apagar el fuego. Lo que no sabían es que iban directos hacia la muerte invisible. Porque sí, todos conocemos el accidente de Chernóbil de ese año. Fue en Pripyat, bueno, más bien dicho, en la actual Ucrania. Hoy en día sabemos qué es la radiación y cuáles son sus efectos secundarios. El problema, que en ese momento no se sabía mucho qué era eso de la radiación. Por eso los bomberos fueron corriendo a apagar el fuego y se adentraron en la nube radioactiva. Varias familias se dirigen al puente del ferrocarril a las afueras de la ciudad para ver el fuego. Un niño dice: «Mamá, está cayendo nieve». Todos los niños se ponen a bailar y a jugar con la nieve. Algunos intentan comerse algún copo. Mientras tanto, sus padres observan el fuego y la nieve caer. Lo que no sabían es que la supuesta nieve era polvo radioactivo. Porque sí, esa nieve, entre comillas, era polvo radioactivo procedente de la explosión. Eso sí, la nube no se quedó en Pripyat, se esparció sobre gran parte de Europa. La prensa soviética se mantuvo en silencio hasta que unos trabajadores suizos, suizos, alertaron de que sentían unas anomalías radioactivas. Es por eso por lo que la prensa soviética decidió evacuar a más de 130.000 personas de Pripyat. Los trabajadores nocturnos van a revisar qué ha fallado, el porqué de la explosión. «No veo nada. Esto es el fin», dice uno de los trabajadores al entrar en el reactor 4. Su cara empieza a descomponerse, se derrite. «No hay vuelta atrás», dice el chico mientras la radiación se lo va comiendo. Tristemente, hubo alrededor de 31 muertos. Eso sí, 31 muertos directos, ya que, debido a la nube radioactiva, tuvieron secuelas. Según varias organizaciones, cerca de 500.000 de afectados. Los hijos de las embarazadas nacieron con mutaciones. «Corre, ve a llamarlos». «Pero, ¿a quién tengo que llamar?» «A los liquidadores». Estas personas fueron cruciales. Por así decirlo, eran héroes. Estuvieron constituidos por 600.000 personas, muchas de ellas reservistas del ejército que se encargaron de extinguir el infierno radiactivo que quedaba. El 6 de mayo comenzó una nueva etapa. «Ni se te ocurra tocarlo». «¿Por qué? Es muy peligroso». Vale, solo voy a hacerle una foto». El fotógrafo de la pata de elefante. La pata de elefante es una masa extremadamente radiactiva. El nombre lo obtiene debido a su apariencia arrugada y forma característica de un pie de elefante. Esta masa se encuentra debajo del reactor 4. La mítica foto del hombre junto al pie de elefante era en realidad un selfie. Pero un selfie a la vieja usanza. Pones el capturador, vas corriendo a ponerte cerca del pie y tienes la foto más famosa del accidente de Chernóbil. Ahora vayamos paso a paso. ¿Dónde se ubica la central? La central se ubica a 120 kilómetros de la capital ucraniana, Kiev, a 14 kilómetros de Chernóbil y a 3 de Pripyat, una ciudad creada exclusivamente para las familias de los trabajadores de la central y que llegó a albergar a unas 50.000 personas. La construcción de la central comenzó en 1972 y llegó a tener, en los 80, 4 reactores nucleares, momento en el que se convirtió en la central nuclear más potente del mundo. Aquel 26 de abril de 1986 pasaría a la historia por la tragedia. Estaba planeado que se realizasen unas pruebas de seguridad en el reactor 4, pero todo terminó de la peor manera posible. El resultado fue un sobrecalentamiento del combustible y la destrucción de la base del reactor. De esta forma, a la 1:24 de la madrugada, hubo 2 grandes explosiones. En la primera voló el techo del reactor debido a una explosión química. La segunda, que llegó a continuación, fue una explosión nuclear.
tuvo una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT. Entre las causas, se puede señalar que los estándares soviéticos de seguridad de aquel momento eran más laxos que los occidentales. Y por otro lado, que el experimento se atrasó, por lo que lo encabezaron los trabajadores del turno de noche, que eran más inexpertos. Después del accidente y de que la prensa soviética prendiera la mecha al decir que era peligrosa la radiación, se delimitó una zona de exclusión con un radio de 30 kilómetros. El 2 de mayo hubo más de 130.000 evacuados de la zona, y no solo ucranianos, los bielorrusos también tuvieron que huir, pues su país fue el más afectado después de Ucrania. Pripyat sigue contaminada y se necesitarán unos poquitos años. Solo 24.000 para que el plutonio en la zona baje a la mitad. La central siguió operativa después del accidente, ya que Ucrania era dependiente de la energía nuclear de esa central. En el año 2000 ya no quedaban más trabajadores allí. Para que la radiación no se expandiera más de lo que se expandió, se construyó un sarcófago de hormigón, pero, por desgracia, tenían los días contados. Esos sarcófagos solo aguantan 30 años, y la radiación es como las polillas con la ropa. Poco a poco, la radiación iba comiéndose el hormigón. En noviembre de 2016 se inauguró un nuevo sarcófago al que se denominó Nuevo Sarcófago Seguro, una estructura móvil, la mayor construida hasta la fecha en el mundo, que tenía forma de arco y pesaba más de 30.000 toneladas. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él mediante un sofisticado sistema de raíles. Se estima que tendrá una duración de más de 100 años. El coste final de la estructura fue de 1.500 millones de euros. La nueva estructura permitirá desmantelar el sarcófago y extraer el material radioactivo. En 2023 se espera completar la destrucción de la vieja estructura, que es la tarea más delicada de todo el proyecto, pues se implica trabajar en el interior del reactor. El nombre de la ciudad podría tener su origen en la unión de las palabras chorny, negro, y bilia, pasto u hojas, y por lo tanto podría significar pasto negro u hojas negras. También se especula con que su nombre podría venir de las palabras en ucraniano polingirki, con las que se denomina la Artemisia absinthium, una planta abundante en el lugar. El nombre Chernóbil se mencionó por primera vez en 1193, descrito como un pabellón de caza del Kniaz, rey o príncipe Rostislavich. En 1569, la provincia que contenía Chernóbil fue trasladada al Reino de Polonia, y ya finalmente, en 1793, el Imperio ruso recuperó la región completa. ¿Tuvo relevancia Chernóbil en la guerra entre Rusia y Ucrania? La captura de Chernóbil o Batalla de Chernóbil fue un enfrentamiento militar acaecido en la zona de exclusión de Chernóbil entre las Fuerzas Armadas de Rusia y las Fuerzas Armadas de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, en el marco de la invasión de Ucrania. Las fuerzas rusas lograron tomar el control del área en el día. La actividad resultante condujo a un aumento de 20 veces en los niveles de radiación en el área debido a la alteración del suelo contaminado. El aumento en los niveles de radiación se publicó en un mapa en línea mantenido por una ONG ucraniana, pero los sensores correspondientes en la planta no mostraron ningún aumento. El 9 de marzo de 2022 se produjo un corte de suministro eléctrico en la propia planta. No se informaron fugas de radiación al 9 de marzo de 2022. Sin embargo, las autoridades ucranianas informaron que existía el riesgo de una fuga de radiación debido a que el refrigerante del combustible gastado no podía circular correctamente. El 31 de marzo de 2022, las fuerzas rusas devolvieron formalmente el control de la planta a sus empleados y la mayoría de las fuerzas de ocupación se retiraron. El personal de la Guardia Nacional de Ucrania fue trasladado a Bielorrusia como prisioneros de guerra. El 2 de abril de 2022, los medios ucranianos informaron que se izó la bandera de Ucrania en la planta. El operador de Chernóbil, Energoatom, afirmó que las tropas rusas habían cavado trincheras en la parte más contaminada de la zona de exclusión de Chernóbil, recibiendo dosis
significativas de radiación. BBC News dio informes no confirmados de que algunos estaban siendo tratados en Bielorrusia. Ahora vayamos al presente. ¿Cómo está la zona actualmente? En la actual Chernóbil aún hay gente viviendo ahí, y la vegetación ha tomado el control de toda la zona. Esto lo podemos ver en series como The Last of Us, que debido a la ausencia de actividad humana, la vegetación crece sin control. Los animales tampoco se quedan atrás. Aparte de que algunos tuvieron graves mutaciones, han aparecido especies no muy comunes en la zona que se adaptaron muy bien. Algunos de estos animales son el oso pardo, el lince o el jabalí, entre otros. Hay cerca de 5.000 trabajadores que controlan la zona alrededor de la central. Las personas que he comentado hace unos instantes confesaron las causas del regreso a sus casas. Ми почуваємося дискримінованими, хочемо повернутися в дитинство, у свій дім. Lo habéis entendido, ¿verdad? Por si a alguien no le ha quedado claro, os lo traduzco. Nos sentimos discriminados. Queremos volver a nuestra infancia, a nuestro hogar. Y efectivamente, unas 600 personas viven allí y son un gran punto turístico. Espera, ¿es posible visitar Chernóbil? Sí, aunque hay algunas limitaciones como la estancia o el precio. Pero si eres un curioso igual que yo, te animo a visitar Chernóbil. Eso sí, con una condición. No me hago responsable de si sales con 3 ojos y 4 brazos. Y antes de la despedida, quería hacer una mención honorífica a la miniserie Chernobyl de HBO Max, ya que varias información sobre el desastre lo he sacado de esta increíble miniserie que os recomiendo y os animo a que la veáis si no lo habéis hecho ya. Por cierto, HBO no me ha pagado por decir esto. HBO, patrocíname. Y ahora sí, hasta aquí el podcast de hoy. Pero como siempre, una curiosidad relacionada con el tema. Algunos cadáveres del accidente tenían tanta radiación que tuvieron que enterrarlos con ataúdes de plomo u hormigón para que no se expandiera la radiación. Y hasta aquí, ahora sí, todo. Espero que os haya gustado y no os olvidéis de seguirme y de votar al próximo podcast. Además, he habilitado la función de que podéis enviarme mensajes de voz con dudas sobre historia y o geografía, peticiones e inclusive agradecimientos para que los ponga en un mismo podcast. El enlace está en la descripción. Espero que os haya interesado el tema de hoy y ahora sí, chao.